Voces Comunicación presenta el podcast Entre Amigos con nuestro médico de confianza Roberto Córdoba. Entre amigos, bienvenidos. Hola otra vez, qué gusto estar con ustedes conectados desde este programa Voces Entre Amigos. Este es el programa Doctor Córdoba Entre Amigos de Voces Online Radio. Hoy tenemos de invitado al doctor Miguel Ángel Colín García y nos va a dar un tema muy importante. Vamos a platicar sobre el tratamiento para la diabetes en el uso de semaglutida en la población mexicana. Esto es un estudio que ellos hacen para ver este manejo con pacientes mexicanos. El doctor Miguel Ángel Colín García es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro y especialista en nutrición clínica, graduado con honores por la UVM. Tiene más de 20 años de trayectoria y es un experto referente en el manejo clínico de la obesidad, la salud cardiometabólica, enfermedades crónico-degenerativas también. A nivel global, cuenta con la prestigiosa certificación SCOPE de la World Obesity Federation. El doctor Colín destaca por su labor científica como investigador clínico, médico advisor y reconocido conferencista internacional, liderando la educación médica continua en colaboración con la industria farmacéutica. Y aparte de esto, diversas sociedades médicas lo buscan para estar en los paneles de congresista en este país y en el extranjero. Él acaba de llegar de Guatemala. El doctor Colín entonces cuenta con más de 20 años de trayectoria y pues hoy nos tiene este gran tema: tratamiento para la diabetes con el uso de semaglutida en la población mexicana. Miguel Ángel, gracias por conectarte después de todo este problema que tuviste en tu traslado desde Guatemala para acá, para la Ciudad de México. No, hombre, al contrario, un gusto, doctor Córdoba, estar aquí otra vez contigo y con tu foro de escuchas. Un placer siempre. Fíjate, sí, fíjate que te comentaba que el otro día, ya ves que tenemos redes sociales y de repente mencionaste que había ya un estudio hecho en población mexicana. Normalmente los estudios que se hacen sobre medicación, sobre manejo médico, etcétera, pues muchas veces son en otros lugares, en otros países, y queremos trasladar todo eso que se tiene de referencia en cuanto a la acción de los medicamentos a nuestra población. Pero ustedes hicieron un estudio con población mexicana, ¿no es así? Sí, así es un estudio enfocado en las personas que viven con diabetes, que utilizan esta molécula tan popular actualmente que llaman semaglutida o análogo de receptor GLP-1. Y si bien es cierto que en otros países que desarrollaron estudios principales incluían a México, no teníamos como tal un estudio solamente en México, pero que tuviera una característica muy específica, que es un estudio de vida real. ¿Cuál es la diferencia? Un estudio habitual es una población que tú seleccionas, que controlas, que estableces, digamos, las reglas del juego y a través de esas reglas del juego demuestras un beneficio. Pero en este caso, la validez y la valía, creo yo, de este estudio es que utilizamos a personas comunes como tú y como yo, que llegan al consultorio y que van a un tratamiento tradicional para la diabetes y les dábamos este medicamento como una prescripción de cualquier médico del país y los acompañábamos, los observábamos para ver qué pasaba. O sea, con todo que podría intervenir, que nosotros no pudiéramos controlar. Y afortunadamente los resultados de este estudio fueron bastante importantes. Y entrando en esto, ¿cuál es el panorama de la diabetes en México? Mire, el panorama de la diabetes en México no ha cambiado tanto en términos de prevalencia, es decir, cuántas personas viven actualmente con diabetes en nuestro país. Se presume que tenemos más o menos un 18% de personas que viven con diabetes diagnosticadas, porque hay muchas personas caminando en la calle que tienen diabetes y pueden pasar muchos meses o años sin ser diagnosticados, ya sea porque no van al médico, no se sienten mal, o a lo mejor en algún momento les dijeron, oye, tienes diabetes, pero como no me sentía mal, pues pensaba que no era cierto, a lo mejor fue un error
me midieron el azúcar, salí alto y pensé que era porque cené un pastel o porque me desvelé o comí mucho azúcar. Entonces hay varios elementos, la negación del diagnóstico, el no hacer el diagnóstico oportuno, el no tener la consulta a tiempo, que nos hace sospechar que un 25 o 30% de la población mexicana que vive con diabetes o no lo sabe o no lo atiende. Y aparte de eso, Roberto, te quiero comentar que muchas personas que sí tienen diabetes, un gran segmento de la población no acude a consultas de seguimiento. Pueden ir una o dos veces al año por sus medicamentos, se van a su casa y mientras no se sientan mal no regresan. Entonces el control de la enfermedad se pierde y se establece más en función de la sensación, cómo te sientes y no necesariamente de cómo funciona tu cuerpo. ¿Qué trae esto como consecuencia? Mucho mayor riesgo a complicaciones graves como enfermedades cardíacas, enfermedades del hígado, enfermedades del riñón, enfermedades de los ojos, de los nervios, de las piernas, los brazos, entre muchas otras cosas. Entonces, el diagnóstico, el tratamiento y el control de la enfermedad está en un signo de interrogatorio. Sí, pende de un hilo. Básicamente, hemos caído en esta normalización de que las enfermedades, si no son algo que te perturba en tu vida diaria, no pasa nada. Creemos que sentirnos mal es la sensación o más bien el impulso que te lleva a creer que algo no está bien. Pero hemos recibido en el consultorio personas que dicen sentirse bien y que a lo mejor, sin darse cuenta, ya desarrollaron hipertensión arterial o hígado graso o tienen un daño en su riñón y no lo saben. O muchas veces también traen niveles de azúcar peligrosas, arriba de 250 miligramos, se pican el dedo, ay, traigo 280. Pero lo más preocupante, Roberto, es cuando el paciente te dice, ah, pero ya me acostumbré, mi azúcar es así. Y entonces como mi azúcar es así, no necesito mayor medicamento, yo puedo vivir así. Y esto pues va a traer muchos, muchos problemas. Sí, esto es increíble, ¿no? Que la persona te llega a decir, es que normalmente traigo esos niveles, doctor. Yo manejo 180, 200 de glucosa a diario. Cuando esto es una alteración que trae consecuencias para la persona con diabetes. ¿Y en qué momento aparecen estas y cómo sería posible evitarlas? Claro, la enfermedad de la diabetes como tal es una enfermedad crónico-degenerativa, así se le llama. ¿Qué significa esto? Que hace que las células cambien su manera de funcionar, como si fuera una máquina que está pues desajustada en su forma natural, y esto va a traer como consecuencia que el funcionamiento propio del organismo, cualquiera que sea el órgano, el riñón, el corazón, el hígado, trabajen mal y eso tenga un impacto en todo el cuerpo, porque no solamente se va a quedar en el hígado o en el riñón, sino que va a impactar a todo el cuerpo y en particular estas enfermedades aterrizan mucho en el corazón. La principal causa de muerte en nuestro país es la enfermedad cardíaca, seguida de la enfermedad renal y el cáncer. Entonces, si yo tengo una enfermedad que entre más tiempo la padezca y a mayor descontrol, mayor potencial de daño puede crear, pues es cuestión solamente de tiempo para que las personas deterioren su salud y lleguen a escenarios muy complejos, que si bien es cierto, pueden tener una hospitalización o en casos graves conducir a la muerte. Y fíjate, estas pacientes o estos pacientes, ya sea hombre o mujer, tienen que ver algo con la obesidad. Su problema de diabetes empeora todo esto. La diabetes del tipo 2 que llamamos nosotros es aquella que se vincula mucho a la obesidad. Roberto, y agradezco que hayas hecho el comentario. La obesidad como tal es, sabemos ya desde hace muchos años y por muchas sociedades y colegios de medicina a nivel mundial, que es una enfermedad. Es una enfermedad que se produce desde la infancia en muchas ocasiones y que se va desarrollando a través del tiempo, es decir, es una historia que se construye por muchos elementos genéticos, familiares, económicos, de estilo de vida, culturales, obviamente alimentación, vida sedentaria, estrés, depresión, bueno, montones de cosas. Pero cuando la enfermedad de la obesidad se instala, de lo que se trata en un resumen es que la grasa del cuerpo, que son pequeñas esferas contenedoras de aceites,
de que es energía en reposo, empieza a producir sustancias que dañan a otras partes del cuerpo. ¿Cuáles son esas sustancias? Son tres. Uno, el contenido de grasa de las células se sale de ese lugar, de la lonjita, por decirlo así, y migra a un órgano donde no debería de estar y eso lo lastima. El segundo, produce toxinas que nosotros llamamos radicales libres, que básicamente van a las células de esos otros órganos que no están diseñados para tener grasa y alteran su funcionamiento. Es como si yo a mi reproductor de cómputo que tengo aquí enfrente le vacío una cubeta de agua, a ver qué le pasa. Pues se va a dañar, en este caso es grasa. Y el tercero, la grasa en otros órganos despierta nuestro sistema de defensa. El sistema de defensa desconoce al órgano y empieza a trabajar en sus celulitas, dañándolas también, igual como una plantita que le sale plaga y se empieza a lesionar. Entonces, eso no se siente, Roberto. Ni la inflamación, ni la oxidación, ni mucho menos la grasa, a nosotros se siente, pero sí se puede medir, se puede evaluar y se puede prevenir, simplemente desde el manejo de la obesidad y las consecuencias que nacen de ello. Fíjate, todo esto que mencionas es bien importante, ¿no? Porque se está mencionando de inflamación, que es un estado proinflamatorio, la obesidad, la diabetes. Aparte de eso, trae problemas cardiópatas en el corazón, en el riñón, en algunos otros lugares. Y esto conlleva en deterioro de la salud de la persona. Ahora, teniendo este deterioro, la medicina ha avanzado. Yo a los pacientes les digo, en el 80 no había el tratamiento médico para la diabetes actual. ¿Cuáles son los manejos que se están teniendo en comparación con los anteriores? Claro, mira, anteriormente se pensaba que cuando una persona que viviera con diabetes le controlaba los niveles de azúcar, le resolvías el problema. Es como quitar un dolor. Si me dolía la rodilla y me tomé una pastilla que me quita el dolor, ya listo, ya lo arreglé, ¿no? Pero como te comentaba, hay tantas cosas que no se perciben a nivel físico que continúan a pesar de que la glucosa esté controlada. Ojo con esto. Una persona puede tener una glucosa bien controlada y seguir teniendo riesgo al corazón y riesgo al riñón por otras causas. ¿Cuáles son estas? Decíamos, una es la obesidad. Si una persona tiene diabetes controlada con obesidad, sigue teniendo un riesgo cardíaco. Si una persona tiene una glucosa controlada, pero lleva muchos años con diabetes, las células del cuerpo, digamos que se acomodaron al tratamiento para tratar de que la glucosa no se mueva de su lugar, pero siguen enfermas. Y eso obviamente sigue generando riesgo cardíaco renal. Entonces, la ciencia descubrió que para controlar a una persona con diabetes no alcanza ni alcanzará solamente controlar el azúcar. Ahora las nuevas recomendaciones internacionales empiezan por mejorar el estilo de vida, perder peso, controlar azúcar, la presión arterial, la grasa en sangre, hacer alimentación saludable y ejercicio. La dificultad de ello es un paciente promedio, una persona promedio, podría hacer todo eso de manera natural, sin que le cueste trabajo y sostenerlo así el resto de su vida. Ese era el gran reto de tratamiento, Roberto. Fíjate, qué bueno, ¿no? Porque este tratamiento es ya educar a la persona en su enfermedad, estar dándole otros puntos de vista en el cual no solamente, como tú mencionas, es el azúcar, el controlar los niveles de glucosa que salen en el laboratorio, sino es todo un cambio de vida para que mejore todo su organismo y evitar consecuencias que a corto plazo, a largo plazo van a tener problemas de salud estas personas. Así es. Y justo lo que preguntabas acerca de estos nuevos medicamentos, bueno, de entrada, lo que se ha solicitado desde hace ya bastantes años es que los medicamentos nuevos para diabetes no solamente ofrezcan el beneficio de controlar el azúcar, sino que vayan más allá y se pide que tengan seguridad cardiovascular, es decir, que el paciente pueda tener algún beneficio además de controlar el azúcar. Y es así como desde hace ya algunos años, en México por lo menos casi 8 años, surge semaglutida, que es un análogo del receptor GLP-1, que seguramente han escuchado hablar de estos medicamentos, que demostró
de manera fehaciente que tiene algo que se llaman efectos pleiotrópicos. ¿Qué es eso? Un efecto pleiotrópico es que tiene beneficios en diferentes partes del cuerpo, ya que las características del fármaco le permiten comunicarse de manera muy directa con las células de diferentes órganos. Por ejemplo, el páncreas, que es un órgano que controla el azúcar, el hígado, que se encarga también de ayudar al páncreas, pero procesa las grasas del cuerpo, el cerebro, que es el que conduce al apetito, saciedad, a los antojos, al estado de ánimo. Entonces, cuando empiezan a administrar estos medicamentos para diabetes, se dieron cuenta de que no solamente mejoraba los niveles de azúcar que ya todos los demás hacían, sino que protege el funcionamiento de este órgano páncreas para que siga siendo útil durante mucho tiempo y cada vez se requiera más utilizar otras moléculas como la insulina para tratar de frenar estos niveles de azúcar altos. Al mismo tiempo, descubrieron que podían, con el mismo medicamento, en dosis muy semejantes, ayudar a que el paciente contuviera su apetito y comiera un poco más controlado, lo cual ayudaba a perder peso. Y finalmente trabaja en el tubo digestivo, digamos, la manera en que el alimento se transporta dentro del cuerpo y ayudar a que las personas con una cantidad suficiente de alimento pudieran sentirse completamente satisfechas sin sentir que se quedaban con hambre si le dabas un tratamiento nutricional. Sin embargo, el impacto secundario no solamente quedó ahí, sino que evaluaron, bueno, ¿y cómo les iba con la presión arterial? La presión arterial mejoraba, los niveles de colesterol mejoraban, los niveles de triglicéridos, que es otra grasa de la sangre, mejoraban, las células de inflamación que estaban dañando el cuerpo disminuían, es decir, había más efectos que no conocíamos, hasta que llegamos al punto en que descubrimos que la misma molécula también protege al riñón de que no se deteriore por el efecto de la diabetes y que el corazón esté protegido del efecto de la diabetes. Ahora, ya teníamos todo este boom, que es maravilloso, faltaba demostrar, ¿y en el mexicano funciona bien? Esa era la gran pregunta de este estudio. Y esta pregunta, cuando se la empiezan a plantear, tienen que seleccionar algo. Entonces, hay un estudio que ustedes hacen, que es el Pioneer Real 9. Así es, ¿no? Que ese estudio en vida real en población mexicana. ¿Qué tenemos de resultado de este estudio? Fíjate que lo que observamos en este estudio primero era que las personas cuando iniciaban el tratamiento tenían muchas dudas acerca de la enfermedad. Esto puede ser como una introducción. No sabían muy bien qué era la diabetes, no sabían qué era lo que pasaba, pensaban que solamente era controlar el azúcar en ayuno al despertar. La mayoría solamente se picaban en la mañana y el resto del día nunca se enteraban de si tenían el azúcar controlado o no, y mucho menos sabían si esta enfermedad de diabetes estaba lastimando otra parte de su cuerpo. Entonces, cuando seleccionábamos a la población, teníamos obviamente que hacer como una homologación, es decir, seleccionar personas que tuvieran circunstancias muy parecidas, por ejemplo, que tuvieran una diabetes ya demostrada por algún estudio de laboratorio, que los últimos 3 meses no hubieran usado insulina o terapias de este tipo, como los GLP-1, que idealmente tuvieran un problema de sobrepeso, obesidad y que tuvieran una edad adulta después de los 18 años, entre otras características. Y ya que lo seleccionamos, iniciamos el tratamiento como está establecido y observábamos qué pasaba en todo este escenario complejo de la persona con diabetes. ¿Qué observábamos? Una disminución sostenida de la glucosa a rangos mucho mejores de los iniciales. Logramos ver pérdidas de peso importantísimas. Yo tuve la experiencia de tener una paciente que apenas hace un minuto me acaba de marcar que de que ya empezó el tratamiento pesaba 133 kilogramos y hoy pesa 91 kilogramos. Eso le ayuda mucho a su capacidad funcional mecánica, a su movimiento, a su respiración. Ayudó mucho en su estado de ánimo, se motivó, redujimos mucho los riesgos de colesterol, triglicéridos, mejoramos la función cardíaca. Es decir, en la experiencia de los demás investigadores y de tu servidor, veíamos que efectivamente esta molécula no solamente iba a controlar la glucosa, sino que tenía muchos beneficios adicionales en la persona mexicana que iba y compraba su medicina en la farmacia, que se lo tomaba en su casa, que nos visitaba con cierta regularidad y al tiempo de 10, 12 meses podíamos observar cambios que anteriormente no habían logrado con otras terapias. Fíjate, todos estos cambios que estás mencionando, pues es un impacto a la salud
enorme para que el beneficio que está teniendo tanto cardiovascular como mecánico por el sobrepeso que tenía y esas articulaciones del tobillo, de la rodilla, de la cadera, de la espalda, logras quitar toda esta cantidad de peso, pues es un beneficio enorme, ¿no? La paciente debe de sentirse otra persona. Sí, totalmente. Mejora mucho la calidad de vida de las personas, se sienten más seguros, más tranquilos de saberse en control. Los familiares también encuentran una mejor respuesta al paciente, es decir, no se preocupan tanto de si su familiar se va a empeorar o se va a agravar. Al mismo tiempo, pueden controlar mucho mejor su apetito, que es muy difícil a veces cuando uno tiene diabetes llevar dietas muy estrictas. Entonces, con estos tratamientos logran mejorar su alimentación siendo más delgados, mejoran su movimiento, su capacidad física, pero más allá, si ponemos en el escenario que una persona que vive con diabetes pueda reducir 8 años su expectativa de vida y si tiene obesidad más diabetes de 10 a 12 años, pues les estás quitando esta entre comillas, proyección de desenlace malo, de muerte prematura, simple y sencillamente por llevar un tratamiento que en la actualidad ahora sabemos que ofrece grandísimos beneficios y que hemos logrado hacer un cambio radical en el tratamiento de la diabetes en México. Fíjate, aquí, esto que mencionas, empezaría a ver ya las preguntas así para saber, si yo empiezo con el tratamiento de semiglutida, ¿cada cuándo tengo que ir con el doctor? ¿Por cuánto tiempo lo voy a administrar? ¿Tengo que usar la misma dosis? ¿La tengo que ir cambiando? O sea, todo esto que empezaría a preguntar el paciente para que no lo escuche de algunas redes donde hay algunas otras informaciones que no tienen nada que ver para lo que ustedes ya tienen documentado. Claro, bueno, pues empecemos entendiendo que la diabetes es una enfermedad que desafortunadamente es a largo plazo, es una enfermedad que no se cura, aunque ya hay evidencia que con semaglutide podemos primero prevenirla. Las personas que acuden con prediabetes puedes evitar que les dé diabetes o puedes mejorar sus niveles de glucosa, no es importante, pero aquellas que ya la tienen pueden tener una mejoría tal que alcancen a tener cifras de glucosa muy semejantes a las de una persona saludable. Aquí no quiero generar confusión porque el que tengas una glucosa saludable no significa que no padezcas diabetes. No, si la padeces, por lo tanto hay que llevar un seguimiento. Una persona bien controlada, pues normalmente en México la tenemos cada 3 a 6 meses. Una persona en descontrol, pues varía según el caso que se requiera. Y las guías internacionales por lo menos solicitan 1 o 2 veces al año cuando el paciente ya está muy, muy bien controlado y muy bien educado, es decir, que ya comprenda de qué se trata. Entonces, por ese lado, el seguimiento depende de cada persona, pero hay que estar ahí. Y referente al medicamento, ¿cuánto tiempo? Bueno, pues es un medicamento como cualquiera de la diabetes, se toma de por vida. Sin embargo, los beneficios son superlativos. Por ejemplo, una hemoglobina glicosilada, los pacientes que tienen diabetes sabrán de qué estoy hablando, que podría estar en un nivel de 7, que hablaría de una glucosa descontrolada, pueden lograr niveles mucho más controlados, te decía, incluso parecidos a los de una persona saludable, 6 miligramos de cilitro. Y con esto tener menos impacto en su corazón, su riñón, sus ojos y otros órganos que son sensibles. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Damos el medicamento, ajustamos la dosis a lo que cada quien necesite y lo mantenemos de por vida. ¿Qué ha pasado cuando hacemos esto? Mira, pacientes, igual, hablo de mi experiencia, que me llegaron con hipertensión arterial, colesterol, triglicéridos, tal, y que lograron adaptarse al tratamiento de alimentación, ejercicio y sobre todo este medicamento. Llegaba el momento en que teníamos que disminuir la dosis del medicamento del colesterol o disminuíamos las dosis del medicamento para la presión. Algunos incluso decimos, ¿sabes qué? Ya no tomes este medicamento porque ya no lo necesitas. Era tal la mejoría que decíamos es que ya no necesitas tomar tal medicamento porque tú ya mejoraste, ¿no? Pero eso obviamente no lo puede decir alguien en TikTok o en Instagram o en Facebook. Lo tiene que hacer un médico en el consultorio, en el momento adecuado y con obviamente la evidencia que demuestra que así es. Entonces, contestando a tu pregunta en resumen, el tratamiento es prolongado, con citas periódicas dependiendo de cada caso y siempre bajo la tutela y supervisión de algún médico tratante. Otra cosa,
Estamos en México y en algunos otros lugares, en otras partes del mundo también, se puede dar la suplementación de medicamentos no de orden farmacéutico, sino lo que conocemos como fuera de rango o piratas. ¿Qué tan beneficioso es esto para los pacientes? Porque ellos deben de conocer que la sal es una sal estudiada que tiene, ya tenemos estudios en México, el que ustedes hacen, y de los otros medicamentos que están vendiendo por ahí, ¿qué peligro se tiene? Es extraordinariamente peligroso, es mucho, muy peligroso. Hay dos peligros importantes en la actualidad. Uno es la suplementación, es decir, suplir el medicamento original por alguno que nos dicen que puede ser bioequivalente o que es genérico o que es lo mismo pero más barato. Esto es sumamente peligroso por lo que dices. Un medicamento que no cuente con el respaldo de haber sido estudiado durante mucho tiempo, lo cual obviamente requiere demasiado esfuerzo humano, entre otras cosas, es muy peligroso. Entonces, yo sé también y he escuchado, incluso hay una alerta sanitaria a nivel nacional de no consumir productos que no son de patente. No, por lo menos no en este momento cuando la molécula todavía no la pierde. Entonces, tener mucho cuidado de quien te lo vende, porque es más barato, porque es lo mismo, porque me lo trajeron de Estados Unidos, porque no hagan eso. Eso es muy, muy peligroso. Puede haber de verdad reacciones, pancreatitis, cosas del corazón que solamente por utilizar una molécula que no es la original pueden existir. Y el otro lado, la automedicación. Hay que tener muchísimo cuidado con la automedicación porque todo lo que estamos hablando de estos medicamentos para diabetes son hormonas. Entonces, cuando no sé cómo funciona un medicamento y lo tomo solamente para observar una respuesta del mismo, un medicamento que es maravilloso, que es extraordinario, podría ser inadecuado en manos expertas. Lo mismo que pasa si yo le doy a un niño de 10 años un automóvil último modelo y diga salte a la carretera a ver hasta dónde llegas, pasaría lo mismo. No es que el carro sea malo, no es que tenga algo negativo, sino en manos que no son las correctas puede causar mucho problema. Fíjate qué importante, ¿no? Porque pues estamos hablando de la salud de un paciente que es un humano y que tiene que tener todos los cuidados y toda la vigilancia necesaria dentro de su padecimiento. Entonces, si estamos hablando de semaglutide, puede ser que lo estés usando ya de por vida, con la misma dosis, o la vas a ir ajustando, como mencionaste tú, a veces que ya el colesterol ya no está tan alto, te vamos a quitar este medicamento, la hipertensión bajó, vamos a disminuírtelo, vamos a hacer más ejercicio. ¿Qué tan importante es no perder músculo en este caso? La masa muscular se pierde por muchas causas, Roberto. Todas las personas que tenemos más de 35 años inevitablemente vamos a perder músculo. Las personas que estén en dieta, que les quitan una gran cantidad de calorías de la dieta, de la comida, perdón, habitual, van a perder masa muscular. Si somos personas que nos tenemos que mantener mucho tiempo en un escritorio, en una oficina y mucho tiempo en el vehículo, en el metro, en el autobús, vamos a perder masa muscular. Y aquellos que tenemos una alimentación muy alta en grasas, muy alta en azúcares, muy poco saludable, van a perder músculo. Es decir, el ser humano siempre pierde músculo. Y en el tema de estas moléculas, lo que se ha visto es que justo cuando estamos generando la reducción de peso, podría haber también disminución de masa muscular, pero no es inevitable. Se puede evitar o se puede reducir este riesgo haciendo lo que deberíamos hacer todos. Una alimentación saludable, aportar la suficiente cantidad de proteína de la dieta. No hablo de suplementos, hablo de la proteína de la dieta, que sea de buena calidad, que sea adecuada en los horarios adecuados y promover la actividad física. Los resultados, hay un estudio que se llama Semalin, donde se estudió justo esto. ¿Qué pasaría a una persona que yo le doy alimentación adecuada con un experto en nutrición? Le pido que haga ejercicio, le pongo una rutina acoplada a su edad, género, tiempos y le doy estos medicamentos y sucedió algo maravilloso. La persona no solamente no perdió masa muscular, sino que la mantuvo, lo aumentó y lo que perdió era grasa corporal. Entonces ahora resulta que la verdad es que la solución la hemos tenido siempre, siempre la hemos tenido, solamente que siempre la posponemos pensando que solamente el medicamento va a hacer todo el efecto. Y creo que aquí lo importante de esto es acordarnos que un tratamiento para diabetes son muchas cosas, no solamente es un elemento del todo.
Sí, porque tú que te dedicas a esto y que estás en muchos foros, tienes que ver que siempre van a hacer la pregunta y es el comentario siempre, la masa muscular, cuando realmente al entrar desde hace muchos años en un proceso de disminución de calorías para mejorar tu salud, pues se conlleva algo de riesgo de una masa muscular, pero ahorita es el boom. Oye, es que eso te va a hacer que pierdas masa muscular y realmente no, ya lo explicaste tú. Sí, y aparte está mal comprendida porque como ahorita también está muy de moda comprar básculas que te miden el músculo y la grasa, lo venden en cualquier lugar o hay muchos consultorios, gimnasios donde lo hacen, una persona no entrenada puede dar un mal mensaje o una aplicación que se interpreta mal se puede comprender de forma no adecuada. Una masa muscular, cuando yo digo masa muscular, estoy hablando del músculo, el agua que contiene, la grasa que contiene, los ligamentos, tendones, todo lo que compone un músculo. ¿Sabes? No solamente la fibra muscular. Cuando yo hablo de masa libre de grasa, digo, ok, es lo mismo el agua, los tendones, los ligamentos, la carne, pero sin grasa. Y cuando digo voy a medir masa apendicular, que es ya ahora sí el músculo, bueno, pues es que solamente con resonancia magnética lo sabes y no lo hacemos. Pues bueno, en la investigación sí, pero en la vida diaria no. ¿Qué pasa entonces con el paciente? Él te dice, fíjate que perdí peso y veo mis brazos más chiquitos o las piernas, pero ¿qué crees? Camino más rápido, ya no me canso de subir escaleras, puedo aguantar a mi hijo, a mi nieto en el brazo mucho más tiempo, abro la lata de la mayonesa sin problema, cargo las bolsas del mandado, ya es que luego vas con la esposa y traes 4 bolsas de cada lado, o el que va al gimnasio te dice, llevo ya 5 meses en el gimnasio, mi músculo no se ve tan grande como cuando tenía obesidad, pero ahora tengo más fuerza, más potencia y más resistencia. Entonces, saber evaluar también la salud muscular va más allá de solamente tomarle una foto de un equipo de bioimpedancia y decir, ay, se ve más chiquito. No, no, no. Hay que saberle evaluar con otras herramientas y con eso determinar si estamos bien o no. Pues es increíble, ¿no? Podemos seguir hablando y hablando y hablando de esto porque es un tema que realmente es actual, es de hace muchos años atrás. Ahora se enfocó más por este favor o esta ventaja que se tiene con estos medicamentos. Y pues, fabuloso, ¿no? ¿Qué nos dejarías de consejo, de comentario, de una reflexión para toda la gente que nos escucha, Miguel Ángel? Gracias. Sí, bueno, si eres una persona que padece diabetes, que tiene ya un tiempo enfrentando esta enfermedad y deseas tener una mejor calidad de vida, tener resultados adecuados para tu salud, pero también al mismo tiempo mejorar otros escenarios que podrían corregirse si se atiende de forma oportuna, estos medicamentos como semaglutide puede ser una gran opción. Si estás en riesgo de tener diabetes o a lo mejor tienes muy poquito tiempo que la padeces y quieres enterarte de cómo funcionan estos tratamientos, acércate a tu médico tratante. Nosotros también estamos a su disposición. Y creo que el mensaje final es, la diabetes en este momento es una enfermedad que puede controlarse de una forma mucho más precisa, mucho más certera, diría yo. Y invitaría a los amigos médicos que nos escuchen en este tu foro, también, pues seguramente te siguen, yo sé de varios que te siguen no esperarnos. La medicina ya no es como antes, que te voy a dar una tabletita y si en un año no mejoras te doy dos y si no te doy tres y si no te doy dos diferentes. No, ya no es así. Ahora buscamos evaluar al paciente, decir, el mejor tratamiento que tú requieres para este momento es este y esta es la dosis, ya no te esperas. Yo creo que todos merecemos tener una buena salud, el paciente merece tener calidad de vida, tranquilidad, vivir a plenitud y si le puedes ayudar a que logre todo esto, logrando también mejorar su diabetes, creo que tenemos ahora sí grandes resultados, evidencia en México y grandes medicamentos para lograrlo. Qué bien, muchas gracias por todo eso, esta conclusión, este comentario que se le hace a todos los médicos. Tú tienes redes sociales, me gusta mucho tu Instagram, dr.colin.nutrición, ¿sí? Sí, Roberto, dr.colin.nutrición, ahí es donde casi me topo con todos mis seguidores, médicos, amigos y pacientes. Tengo otra cuenta en LinkedIn, para esto es más profesional, doctor Miguel Ángel Colín.
Y en Facebook igual, Miguel Ángel Colín García, ahí me encuentran, pero donde más nos puedo seguir y pueden tener más información si les interesa este tema, en Instagram, dr.colin.nutrición. Tú estás en la Ciudad de México, tienes dos lugares. Uno estás en Polanco y otro estás en Cuautitlán Izcalli. Sí, estoy en el Hospital Ángeles, en Polanco, junto al Metro Polanco está el hospital, y estoy en el Hospital Star Médica, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en zona norte. Tenemos otros espacios donde podemos atender al paciente, pero generalmente ahí me encuentran con mucho gusto. ¿El teléfono de tu consultorio termina en 57? Es el 55 8400 9057. Lo dejo a disposición de ustedes si quieren alguna consultoría o alguna asesoría, o si eres un profesional de la salud médico que quieres tener algún diálogo acerca de estas moléculas y llegar a alguna información adicional, pero por supuesto que estoy a sus órdenes. Doctor Miguel Ángel, muchísimas gracias por esta plática, esta aclaración, darnos a conocer que ya hay estudios en México de semaglutide y que es una molécula que va a ayudarnos no solamente en el control del azúcar, sino en el control metabólico del colesterol, de otros tipos de grasas, mejorar la función muscular, etcétera. Es un beneficio total para el paciente con esta enfermedad que se llama diabetes y más la diabetes tipo 2, que tenemos un buen porcentaje, casi 18-20% en la población mexicana, pues entonces hay que atenderse. Así es, hay que atender las manos a la obra y a trabajar. Pues muchas gracias, gracias a todos los que han estado con nosotros hasta este momento. Les recuerdo que es bueno suscribirse para que les lleguen continuamente las notificaciones de este tu programa. Voces Comunicación, aquí en Monterrey, les agradece. Evelyn Alanís en el audio control, Noemí Delia Álvarez como directora, un servidor Roberto Córdoba y el doctor Miguel Ángel Colín desde la Ciudad de México, hablando sobre la diabetes. Me dobló la hoja, discúlpenme. La diabetes, tratamiento para diabetes del uso de semaglutida en la población mexicana. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Entre amigos, acompáñanos en nuestro próximo capítulo y síguenos a través de nuestras redes sociales. Entre amigos, una producción de Voces Comunicación.